Nos seguimos hablando justamente de seguridad pública porque la ministra del Interior, Carolina Toa, afirmó que el gobierno evaluará la posibilidad de desplegar personal militar en las calles, una medida que fue solicitada justamente porque veíamos en la nota al alcalde de San Bernardo tras las balaceras ocurridas en la comuna, las que dejaron a 2 menores de edad en estado grave y a un hombre fallecido. Para conversar sobre la situación de seguridad en el país, nos acompaña el diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos por Chile. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. Muy bien, Felipe. Aquí estamos. Diputado, bueno, lo veíamos justamente en la nota anterior respecto a la situación de seguridad, la grave crisis de seguridad que hemos estado justamente observando y esta posibilidad que plantean, lo plantea el alcalde de San Bernardo particularmente, de tener apoyo militar justamente en algunos puntos y la posibilidad de estudiar lo que plantea el gobierno. Por eso quería partir preguntándole por aquello. ¿Qué le parece justamente este estudio, esta posibilidad? ¿Y me parece, y yo lo he planteado hace mucho tiempo. A mí me parece, porque yo le pregunto a la gente que nos está viendo en este minuto en la casa, si tuviera en su esquina 4 militares armados, bien armados, ¿cómo se sentirían? En San Bernardo, en La Pintana, ¿cómo se sentirían? Y además con fuerzas especiales adelante. El problema es que este gobierno hoy día está reaccionando cuando ya le queda un poquito más de un año de gobierno, digamos las cosas como son. En octubre del próximo año o en noviembre van a ser las elecciones y se terminó. Entonces, este es un gobierno que fracasó en materia de seguridad. Este gobierno no ha sido capaz de ampliar una plaza, en Carabineros, una. Nosotros tenemos, nuestra máxima capacidad de formación son 1.800 carabineros a cada 2 años, pero más o menos salen 1.500. Le hemos dicho al gobierno desde hace más de 2 años, amplíelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es construir más escuelas, nada más, nada más. Ni siquiera le sale más caro porque los carabineros son los que forman a otros carabineros. ¿Cuánto gana un joven que está estudiando para ser carabinero, que entra fundamentalmente del sur, de mi región de la Araucanía? 80.000 pesos. El año pasado, al ministro de Hacienda, le presenté una indicación para subirle a 300.000 pesos a la discusión presupuestaria. Me pidió, por favor, diputado, retírela y yo me comprometo a subirla. Estamos en septiembre. Próximo ya estamos discutiendo y el ministro de Hacienda no fue capaz de cumplir su promesa. El ministro de Hacienda a mí me mintió. Me dijo que le iban a aumentar el sueldo a los carabineros. Eso no ha ocurrido. Entonces, si tuviéramos más carabineros, hace 2 años le planteamos esto. Hoy día tendríamos mucho más carabineros desplegados. El otro día, el presidente de la República presentó 650 jóvenes que van a poder salir, ¿no es cierto?, a hacer su práctica con armas. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque el diputado José Miguel Castro, y quien habla, presentamos un proyecto de ley para que en definitiva los jóvenes en segundo año pudieran usar su arma de servicio. Por tanto, uno no solo colabora, sino que propone. Espero que en 2 o 3 semanas más, una vez que terminemos de discutir en defensa, en la Comisión de Defensa, la ley de inteligencia, podamos discutir un proyecto de ley presentado por quien habla, por mí, con el diputado José Miguel Castro, para que todos los policías, o sea, todos los carabineros, perdón, puedan usar su arma de servicio permanentemente. O sea, cuando están de franco, salgan con su arma de servicio. Son medidas muy concretas, prácticas, que el gobierno perfectamente las puede haber presentado, pero no presentó el gobierno. Entonces, la verdad es que el gobierno no solo ha fracasado, no ha tenido iniciativa. Hace 2 años atrás le presenté el proyecto a la Policía Militar de Frontera. El gobierno se comprometió en enero del 2023 a que eso lo íbamos a discutir durante la primera parte del 2023. Todavía no hemos discutido nada. Entonces, la verdad es que el gobierno no solo ha fracasado en materia de seguridad, sino que lo único que hace es comprar nuevos vehículos de carabineros, etcétera, pero nada nuevo. Y respecto de los militares y las poblaciones, pero si esto tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Entonces, usted es un gobierno timorato, tibio en materia de seguridad y además que no tiene vocación de seguridad. ¿Diputado? Sus parlamentarios en general, los del Frente Amplio y del Partido Comunista, de forma inmoral políticamente, muchos de ellos votan en contra de la ley de seguridad. Eso se llama inmoralidad política. Ni siquiera apoyan a su gobierno. Entonces, la verdad, yo no estoy para lavarle la cara al gobierno porque es un fracaso en materia de seguridad. Diputado, por eso no va a ir a la reunión que se va a sostener esta tarde, noche, en Cerro Castillo, a las 20 horas, claro, citó esta reunión justamente con el presidente Boric, con la ministra del Interior, con parlamentarios de la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara y del Senado. Usted ha dicho públicamente que no va a asistir y es justamente esta razón por la cual no va a ir a esa reunión. He ido a todas las reuniones que me han convocado al Cerro Castillo como diputado de la Araucanía, salvo cuando fui a la isla Rawson a hacer un homenaje a los que estuvieron presos justamente en la isla. Fuimos con la diputada Carmen Hertz, no fue nadie más. He ido 3 veces a Colchane, he ido a Chacayuta, en Arica,
A mí no me cuentan el tema de la seguridad. Yo he estado ahí, pero la verdad que no estoy para pantomimas. Mire, van a haber en esa reunión por lo menos 20 parlamentarios. Va a estar el presidente, los ministros. ¿Usted cree que se puede conversar? ¿Qué va a ocurrir? Lo que pasa, uno habla una vez, le dice al presidente, el presidente hace como que anota y se terminó. ¿Usted cree que vamos a sacar algo ahí? Yo todas las semanas nos reunimos cuando va la ministra de Interior con la ministra de Interior y discutimos en la comisión lo que corresponde. Ahí donde corresponde. Entonces, estos efectismos son fuegos artificiales, esto es puro efectismo electoral, para lavarle la cara al gobierno del fracaso en materia de seguridad. Hoy día tenemos una crisis brutal, que no comienza naturalmente ahora, que viene antes, pero cuando uno gobierna y ya lleva 2 años y medio, tiene que dar respuestas, y aquí no han habido respuestas concretas. Entonces dice que tenemos el fast track legislativo, que digan la verdad. En materia Solo iba a preguntar, porque ha avanzado solamente un proyecto de 30, pero no ve esta instancia como una posibilidad de avanzar justamente en acelerar ese trámite. ¿Pero en qué vamos a avanzar si en el Parlamento es donde se legisla? El fast track no es llegar y meter un proyecto y sacarlo al tiro. Entra primero por una de las cámaras. Cuando entra la cámara, entra la comisión. En la comisión se invitan expertos, porque uno no es experto en todo. Por ejemplo, cuando discutimos la ley de ciberseguridad, nosotros legislamos y nos ayudó mucho la Asociación de Ciberseguridad y salió bien el proyecto, y ya lo aprobamos. Después de escuchar a los expertos, legislamos cada uno de los artículos. Después de aprobarse ahí, pasa a la sala. De la sala pasa a la otra cámara. En la cámara pasa lo mismo, en la comisión. Después pasa a la sala de la segunda cámara y después seguramente va a comisión mixta. Es imposible que se saquen las cosas en una semana. Entonces, es re fácil tirar fuego artificial en materia de seguridad. Lo real es que quien tiene el control de la seguridad en este país es el gobierno, y esto es un fracaso, más allá de todo lo que se diga y de que venía antes. Cuando ya llevas 2 años y medio de gobierno, tienes que mostrar resultados, y el gobierno no ha mostrado ningún resultado. Entonces no vengan a hacer reuniones ahora como que con eso vamos a arreglar. A este gobierno le queda 1 año de gobierno, y recién ahora vamos a hacer estas reuniones para, en definitiva, empezar a proponer algo que seguramente va a ser otro gobierno. Yo nunca me he restado al diálogo, he estado permanentemente dialogando, pero el presidente además fue a la Araucanía hace una semana, tuvo 3 días en la Araucanía y no habló de seguridad, no hizo ni una propuesta de seguridad. En la Araucanía tenemos 5 grupos terroristas, estamos en el lugar 17 de más terrorismo en el mundo, Colombia 16, y el presidente no se refirió a eso. Entonces, la verdad, permítanme la molestia, porque es la gente, en las poblaciones, en la gente de la Araucanía la que sufre la ineficiencia de este gobierno. Diputado, y en ese sentido, ¿qué autocrítica puede hacer usted también respecto al rol del Congreso en la tramitación de estos proyectos vinculados justamente al tema de la seguridad, que hoy es la mayor prioridad de la gente, digámoslo así lo muestran todos los sondeos de opinión? Bueno, pregúntele a los parlamentarios del gobierno, que muchos proyectos, por ejemplo, ¿se acuerda de la ley Naín Retamal? Gatillo fácil, decía. Pregúntale a la ministra de Interior. La ministra de Interior habló de gatillo fácil. ¿Y qué pasó con esa ley? ¿Ha sido gatillo fácil? ¿O ha garantizado el mejor desempeño de Carabineros? ¿Qué pasó con la ley de usurpaciones? ¿Quién votó en contra de la ley de usurpaciones? Parlamentarios del gobierno. ¿Quién votó en contra de la ley de robo de madera? ¿Quién vota en contra de los proyectos de ley del gobierno? Y por eso yo digo, es una cuestión de moral política, es una inmoralidad política. Y a nosotros entonces nos vienen a decir que nos apuremos. Nosotros apuramos el tranco todo lo que podemos. Pero siempre tenemos un freno de mano, y el freno de mano lo ponen los parlamentarios del gobierno. Háganse cargo, sean responsables, díganle la verdad al país, pero la verdad es que le mienten permanentemente. Diputado, usted hablaba al inicio, cuando le hacía justamente la primera pregunta sobre el presupuesto para Carabineros. Así es. Septiembre es un mes clave porque ya comienza la elaboración, la presentación del presupuesto nacional. ¿Y qué señal esperaría usted del gobierno en ese sentido, en términos de la cantidad de recursos que se destinen para combatir la delincuencia? No, ninguna, la verdad ninguna, porque este gobierno pudo haber hecho mucho más en materia de seguridad, de verdad, no con políticas efectistas y con cuestiones que no son de fondo. Yo siento, le voy a decir una cosa, yo creo que hay una parte del gobierno que tratan de avanzar, pero tienen al Frente Amplio, el Partido Comunista, que tienen el freno de mano puesto. Entonces, es muy difícil así. Por tanto, yo espero, naturalmente, que aumente el presupuesto, pero yo lo que quisiera, por ejemplo, que tuviéramos nuevas escuelas de carabineros. Yo lo que quisiera que, por ejemplo, los jóvenes que hacen el servicio militar les pagáramos un sueldo para estimular que los jóvenes entren al servicio militar. Porque si los jóvenes entran al servicio militar, después se motivan y entran a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la verdad, tenemos un ministro de Hacienda que me mintió en la cara, que me dijo a mí que retirara la indicación el año pasado, me mintió,
y por tanto yo este año, cuando tengamos que discutir estos presupuestos tanto para las Fuerzas Armadas como para los Carabineros, vamos a ser nosotros los que vamos a poner las indicaciones, vamos a ganar adentro, con los votos de la oposición, del centro político, para darle más presupuesto a las Fuerzas Armadas. Diputado, Y a los Carabineros. Diputado, a propósito de lo que planteaba el alcalde de San Bernardo, usted me decía que era partidario de pedir resguardo justamente militar. Lo he dicho siempre. Claro, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, pero ¿bajo qué contexto, en qué condiciones podría implementarse una medida como esa, por ejemplo? Yo fui intendente de la Araucanía y cuando fui intendente de la Araucanía tenía un ministro interior total, que era Jorge Burgos, y nosotros pusimos, me acuerdo, cuando teníamos una crisis de seguridad, una prefectura de control de orden público para un tema determinado que era la violencia y el terrorismo en los sectores rurales. Nunca se había hecho. Pusimos ahí en Pailahueque un general a cargo, por primera vez una región iba a tener 2 generales, pero pusimos un contingente de fuerzas especiales. Bueno, una reacción respecto de una situación concreta en materia de seguridad. Acá en la región metropolitana, lo que tenemos que hacer justamente en algunas zonas, comunas y sectores de la región metropolitana es poner puestos militares permanentes junto con Carabineros, las fuerzas especiales adelante, e ir a enfrentar los grupos, el crimen organizado. Es más, yo he hecho una propuesta que la vamos a presentar seguramente la próxima semana, que es crear una policía de élite. Lo he conversado con el general Yáñez. Aquí tenemos que tener por lo menos unos 500 carabineros de fuerzas especiales que no tienen nombre, que están resguardados constitucionalmente y por tanto que son una policía de élite secreta para que entre y salga, pero que no los conocemos, porque todos estos policías, todos los carabineros tienen familias y los grupos, hoy día el crimen organizado es extremadamente sofisticado. Mire, en Chile se lavan entre 5.000 a 10.000 millones de dólares al año. Imagínense el nivel, el poder del dinero. Entonces necesitamos hoy día una policía especial que vaya y enfrente a los grupos, al crimen organizado y al terrorismo en la Araucanía, pero que no sepamos quiénes son, que estén resguardados constitucionalmente. Entonces, hay propuestas, pero la verdad el gobierno, ¿qué es lo que hace? Se da vuelta en lo mismo. En la Araucanía, ¿qué es lo que ha hecho? Estado de excepción, estado de excepción, estado de excepción. Pero no hemos avanzado. ¿Y por qué le digo no hemos avanzado? Porque en materia de seguridad seguimos con los grupos terroristas, los mismos grupos terroristas. ¿Por qué hemos bajado los delitos en la Araucanía? Porque la Fiscalía los tiene más apretados, porque la Fiscalía tiene la cúpula de la CAM detenida. Por eso hemos bajado. Entonces, por eso ya saben que no les sale tan fácil, que no les sale gratis. Y naturalmente porque tenemos los militares, pero los militares vienen del tiempo del presidente Piñera. Diputado, pero ahí, usted lo decía, ahí al menos se ve un logro de alguna manera de ayudar a frenar justamente el crimen organizado. ¿Es una señal quizás de pronto que se puede ir por ese camino para imitarlo de pronto en el resto del país? Porque al menos ahí vemos resultados. Yo creo que ayuda. Yo creo que los militares en la calle hoy día ayudarían mucho, pero tenemos que garantizarle a los militares que puedan usar su arma de servicio. Para eso tenemos que legislar sobre regla de uso de la fuerza. Eso ya pasó en la Cámara de Diputados, está en el Senado. Porque es un debate que siempre se instala, ¿no? Cómo lograr de alguna manera el equilibrio entre, claro, que estén los militares resguardando la seguridad, pero también lo plantea incluso muchos diputados del Frente Amplio cuando se discute esto, de cómo de alguna manera evitar que se produzcan abusos. Que estos muchachos, la verdad, no salen del entorno de Ñuñoa, porque tienen poca calle, porque les falta calle. ¿Cuántos casos en materia de violación a los derechos humanos tenemos respecto a los militares en la macrozona sur? ¿Cuántos? Después de todo el tiempo que han estado. Creo que tenemos una cosa que... O sea es mínimo. Y se supondría que con todo el contingente que tenemos, perfectamente pudimos haber tenido unos cuantos. Entonces, digamos las cosas como son. Entonces, si aún hubiéramos tenido unos cuantos, tampoco se justificaría una crítica, porque en el fondo hay enfrentamiento, hay situaciones complejas y los militares efectivamente están preparados para otra cosa, para la guerra. Estamos de acuerdo. Por eso hemos propuesto a la policía militar de frontera en los límites, en la frontera. Entonces, yo creo que en esto lo que se hace es que se hace una fotografía, una caricatura de algo que no es. Los militares, en general, y casi siempre, por no decir siempre, actúan profesionalmente cuando se les asignan tareas concretas. Y en la Araucanía y en la macrozona sur lo han hecho así. Entonces, si los militares estuvieran acá, en la región metropolitana, naturalmente tendrían que entrenarse. O sea, si, por ejemplo, si el gobierno decidiera mandar los militares a las poblaciones, no lo podría hacer de hoy a mañana. O sea, tendría que haber una transición, porque los militares tienen que entrenarse, tienen que apostarse.
por lo menos serían 2 o 3 semanas para que eso ocurriera. Pero el gobierno tiene que estar también con lineamientos bien claros sobre qué misión van a ejecutar finalmente. Ellos tienen un reglamento. El reglamento de reglas de uso de la fuerza existe, pero es un reglamento, no es ley. Y por eso que nosotros estamos legislando para que sea ley. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el día de mañana, si los militares tienen alguna acción en la cual se duda de su comportamiento profesional, en los tribunales es mucho más fuerte una ley que un reglamento. Por eso estamos legislando sobre eso. Entonces, pero yo confío absolutamente en lo profesional de los militares. Y le quiero decir una cosa, en toda democracia, a veces hay daños colaterales. Y para defender la democracia también uno tiene que entender que los daños colaterales son fundamentales. O sea, son parte, digamos, de lo que ocurre. Pero la cantidad de daños colaterales que hoy día hay respecto a la delincuencia son muchos. La cantidad de jóvenes que están muriendo, lo están asesinando. La cantidad de jóvenes que están reclutando como soldados. Entonces, empecemos a hacer algo ya. El gobierno tiene todo para hacer, pero el gobierno se va con comentarios, etcétera, y no le gusta la crítica. Diputado. Dime un segundito. Sí. No le gusta la crítica, pero sí le gusta que sus parlamentarios voten en contra. Ahí no dice nada. Cuando los parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista, votan en contra de la ley de seguridad, contra su propio gobierno, no dice nada. Sin embargo, cuando uno hace una crítica política, se siente, tiene una epidermis súper delgadita. Diputado, esta idea de tener militares apoyando las labores de seguridad implica, a su vez, en paralelo, decretar estado de excepción, por ejemplo, en la región metropolitana o en distintas zonas donde se establezca. Esto es un decreto presidencial. ¿Y qué zonas, por ejemplo, ve usted como bien complejo hoy día en términos de delincuencia? No, porque, a ver, lo primero, el decreto es un decreto al principio presidencial y después tiene que ser ratificado en la Cámara. Tiene que ser un decreto, y es una ley, por tanto, y tiene que ser un decreto muy bien hecho para que en definitiva se diga en tales zonas, en tal parte, se va a haber estado de excepción para naturalmente resguardar e ir contra el crimen organizado y donde los militares van a actuar bajo estas circunstancias. Y así se hace. Así está el decreto para el estado de excepción de la Araucanía y por tanto, perfectamente. Mire, si el gobierno tuviera la voluntad, perfectamente lo podría hacer, pero el gobierno no tiene la voluntad. El gobierno quiere que pase rápido este año. No quiere verse envuelto en ningún tema de violaciones de derechos humanos, etc. Lo que pasa es que tiene una barra que es la misma barra del estallido social, la misma barra que en definitiva destruyó este país el 18 de octubre del 2019, la misma barra del 4 de septiembre de 2022 que estaban por ese mamarracho constitucional que presentaron, esa misma barra. La misma barra es la que tiene frenado al gobierno. El problema es que es el país finalmente y la gente sencilla la que se perjudica, porque es la gente de las poblaciones la que lo pasa mal, porque es la gente de la Araucanía la que lo pasa mal. Pero le importa más la barra, ¿ah? Le importa más esa izquierda de caviar que tienen ellos, el red set, ese que opina, ¿no? Esa le importa más. Y la verdad que el daño que le han hecho al país el último tiempo es brutal, sobre todo con estos jóvenes que en su momento llamaron a incendiarlo todo con una irresponsabilidad tremenda, y ahí es donde entró el crimen organizado absolutamente al descampado. Andrés Jonet, presidente de Amarillos por Chile, muchas gracias por conversar con La Mañana Informativa. Que tengan una muy buena jornada. Así esperamos. Muchas gracias.